Vamos en este bloque a continuar con el tema Milei, Massa, Massa, Milei. ¿Por qué? Porque apareció Mujica, o por lo menos lo hizo aparecer el candidato Sergio Massa, debido a que Mujica grabó un video apoyando a Sergio Massa a la presidencia de la República en la Argentina. Pero hoy por hoy, y a esta hora, ¿saben lo que más preocupa a muchos? La palabra fraude, entre ellos Claudio Fantini. El expresidente uruguayo José Mujica le envió un video a Sergio Massa apoyando su candidatura a la presidencia de la República Argentina. El mensaje fue publicado por el actual ministro de Economía, Massa. Si yo fuera argentino, que me siento más que hermano de mi fuero íntimo, ante el dilema que tiene el pueblo argentino, y no porque Massa sea mi amigo, sino que ante la opción que existe lo votaría, porque reiteradamente está planteando la necesidad de gobierno nacional. Me parece que tiene conciencia que la Argentina no necesita cataclismo, sino vertebrar unidad nacional, porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el cual está sumergida. Por eso, si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos. ¿Qué sensación queda de cara al domingo? ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo ves a los candidatos después del análisis fantástico que realizaste el otro día sobre el último debate? Yo diría, Rosario, que por estas horas lo que estamos viendo en la Argentina es que se va enrareciendo el clima. Se va enrareciendo el clima. Las encuestas, si uno hace una sumatoria, darían la posibilidad mayor de un triunfo de Javier Milei. Pero las encuestas llevan mucho tiempo naufragando en muchos rincones del planeta, no porque las hagan mal o no porque la política interfiera pagando o comprando las encuestas. Además de por esas razones, están dando mal porque la gente a los encuestadores le dice una cosa y después en el cuarto oscuro hace otra. Pero digamos, es un dato, y el dato es que las encuestas, si uno las suma, daría que puede ganar Milei. Al mismo tiempo, el otro hecho es que el aparato para fiscalizarlo todo y para movilizar gente y para llevar gente a votar, a arriar gente a votar, lo tiene el candidato oficialista, Sergio Massa. Pero el enrarecimiento del clima en este cabeza a cabeza que se parece a una moneda en el aire, el enrarecimiento del clima viene por el lado de que se está repitiendo cada vez más, ya es como un eco permanente, la palabra fraude. Y eso es muy preocupante. Sí, claro. Y el fraude puede tener o la palabra fraude rebotando por todos lados en la Argentina de estas horas puede tener dos interpretaciones. Una, que Milei esté presumiendo una derrota o esté abriendo el paraguas para el caso de una tormenta de votos en su contra y de que pierda. A esto ya lo hizo Trump, y luego a la misma receta, al pie de la letra, a pesar de que no había funcionado en los Estados Unidos, la aplicó Jair Bolsonaro. Bueno, Milei es una réplica argentina de Donald Trump y de Jair Bolsonaro. Lo que hizo Trump fue primero denunciar antes de que se dé la elección que iba a haber fraude en ella. Por supuesto, si él ganaba, el fraude no se había producido. Como perdió, dijo que el fraude se había producido, empezó a presionar para dar vuelta a la elección en los tribunales, no lo logró y finalmente lo que intentó es un golpe de Estado a través de una turba. Lo mismo hizo Bolsonaro en Brasil. Cuando empezó a ver que a la elección la iba a perder, empezó a decir que se podía dar
un fraude. Perdió la elección, denunció oficialmente el fraude, no le resultó y hizo lo mismo que había hecho ese 6 de enero Trump cuando mandó una turba contra el Capitolio para tratar de destruir el proceso electoral. En el caso de Bolsonaro, mandó una turba a la Plaza de los Tres Estados para tumbar el proceso democrático porque había perdido. Entonces, una posibilidad es que Milei esté actuando como sus dos maestros, el brasileño y el norteamericano. Otra posibilidad es que en las cercanías de Sergio Massa estén pensando en alguna jugarreta, porque en eso son expertos. No se puede perpetrar un fraude en el sentido convencional de la palabra fraude. El sistema electoral argentino es muy sólido, pero se pueden hacer jugarretas para que no haya fiscales de la oposición o para ponerle a Milei fiscales que en realidad responden al partido de Massa y en lugar de defender los votos de Milei van a sabotearlos. Seguro, eso es gravísimo, porque 100 fiscales y no hay votos en el cuarto. Usted le dicen cuarto secreto, nosotros le decimos cuarto seguro. Nosotros bromeamos que así votan también, si está oscuro el cuarto no saben ni lo que votan, pero eso es una broma que hacen los uruguayos. No, pero al no haber fiscales es un riesgo de que no estén las listas. Y se teme, y es posible que haya una jugarreta. O sea, es lógico sospechar que haya un robo de votos en marcha, que no llega a ser técnicamente un fraude, pero se le parece mucho en sus consecuencias, y se puede temer también que Milei esté haciendo las jugadas que los dos líderes con los que se identifica, Trump y Bolsonaro, ya hicieron. Por eso creo que son días de enrarecimiento del clima. Nos acercamos a la hora de la verdad en las urnas y el clima se va enrareciendo cada vez más, y el hecho que cada vez más seguido se escuche en los medios y se lea en los diarios la palabra fraude es más que preocupante. Y dejemos Argentina de lado, porque vamos a comenzar a desarrollar un tema que se ha transformado en un nuevo problema para el gobierno de Lacalle Pou. Eso tiene que ver con decisiones que se tomaron sobre el cierre de la semana. Váyanse preparando, les diría, para poner una actualización total sobre el tema Casa de Galicia. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? ¿Ya están hablando del tema Casa de Galicia? ¿Y todo lo que pasó con Marcet? Hubo repercusiones. Marcha del PIT-CNT apoyada por el Frente Amplio. Alguna noticia muy chiquita, le diría, que apareció sobre alguna intención de Marcet de traer su familia al Uruguay y poca cosa más. Sumamente consternados, preocupados por un hecho de corrupción en donde de manera significativa se establece una acción desde dentro del Poder Ejecutivo, tanto para faltar a la verdad, para mentirle al Parlamento Nacional, como para ocultar información al Poder Judicial en un caso vinculado a un hecho bochornoso que es la facilitación, digamos, de un pasaporte a un narcotraficante importante. Nos parece que queda mucha tela para cortar por parte del Poder Judicial, que debe ir a fondo, desde el punto de vista de que a la gente le quede claro por qué se le facilitó el pasaporte a un narcotraficante, qué implicancias tuvo esto, por qué en definitiva se urdió un mecanismo sabiendo quién era el narcotraficante para faltarle a la verdad al Parlamento, donde está depositada la soberanía de la democracia y de nuestro pueblo, y en último término, por qué se convocó una reunión con el objetivo de ocultar la información al Poder Judicial. Entonces para nosotros es al revés, esto recién empieza y queda mucho por avanzar en el propio Poder Judicial, que inclusive debería avanzar inclusive hasta las propias responsabilidades del Presidente de la República. Nos vamos ahora a Plaza de Cagancha, allí están las movilizaciones que anunciábamos, o concentraciones en realidad. Emiliano Whitman. Profundas. Gracias, Miguel. Sí, en estos momentos se está finalizando el discurso del PIT-CNT, que en esta ocasión concentró aquí en la Plaza de Cagancha por la democracia y contra la corrupción. Vamos a escuchar brevemente lo que está diciendo a esta hora Elvia Pereira, la secretaria general del PIT-CNT. A los poderosos, la desigualdad, las actitudes que vulneran la separación de poderes
que avasallan al Parlamento y atacan al Poder Judicial, deterioran la democracia y la vacían de contenido. Las y los trabajadores, estudiantes, cooperativistas y el movimiento popular en su conjunto siempre han estado en la primera línea de la defensa de la democracia, aún en momentos más duros. Y la defendimos en la calle, asumiendo todos los riesgos. Hoy estamos nuevamente en la calle y no nos vamos a callar. Vinimos a reclamar fuerte y claro que actúe el Poder Judicial, cueste lo que cueste. Arriba. Bien, ahí tenían entonces, Miguel, Rosario, la palabra de Elvia Pereira, la secretaria general del PIT-CNT, finalizando de esta manera el acto, esta concentración que realizó el PIT-CNT, reitero, por la democracia y contra la corrupción. Una concentración que hay bastante gente, cientos de personas le podría decir. De todas maneras, si uno la compara quizás con otras convocatorias que ha tenido el PIT-CNT, bueno, es bastante pequeña. De todas maneras, hay varias personas. Voy a intentar a ver si tengo la posibilidad de conversar con alguien, si nos da el tiempo, me avisan cualquier cosa. Pero bueno, es lo que se está viviendo y ya van a ver con las imágenes de Richard Galín lo que se está viviendo a esta hora aquí en la Plaza Cagancha, donde está previsto en algunos minutos nada más que también haya una movilización, pero en este caso por una alerta feminista, como ya les adelantamos en titulares y que seguramente vamos a intentar ampliar en algunos minutos. Recordemos que a esta movilización Rosario Miguel también convocaba el Frente Amplio. En un reciente comunicado el Frente Amplio, bueno, decía que decidieron adherirse porque entienden que el presidente de la calle Pou tiene que explicar algunos puntos que para la fuerza izquierda no quedaron claros. Por ejemplo, ¿por qué se entregó el pasaporte a Sebastián Marcet? ¿Por qué se hizo en 24 horas? ¿Por qué se mintió el Parlamento y a la gente diciendo que no sabía quién era Sebastián Marcet? ¿Por qué se quiso ocultar documentos a la justicia? ¿Por qué hubo reuniones a la presidencia de la República para armar una trama de mentiras? ¿Quién las ordenó? Se preguntó el Frente Amplio, que reitero, adhirió a esta movilización del PIT-CNT, que en esta jornada, bueno, también le exige a la justicia que vaya hasta el fondo, dijeron en la oratoria, para buscar determinaciones, culpabilidad, incluso, dicen, en caso que tenga que haber algún tipo de responsabilidad sobre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Rosario Miguel, es lo que se vive a esta hora aquí sobre la avenida 18 de Julio. El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, realizó hoy una conferencia de prensa ante la posible liberación de Erlan Ibar García López, alias El Colla, señalado como uno de los principales socios del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet en ese país. En ese marco, la policía boliviana mostró fotografías que se obtuvieron en la incautación de un pendrive que se secuestró en uno de los allanamientos que se llevaron a cabo durante los operativos de búsqueda de Marcet. Entre otras cosas, en esa memoria USB había fotografías del Colla con Marcet y su medio hermano, Diego Marcet Alba, en una zona desértica de Dubái, junto a otras 6 personas. Asesores legales del narcotraficante uruguayo plantearon a la fiscal de estupefacientes, Mónica Ferrero, la posibilidad de dar garantías para que la esposa y el hermano del delincuente puedan entregarse en Uruguay sin sufrir represalias legales, informó hoy Radio Sarandí. Fuentes del sistema de justicia dijeron que la fiscal recomendó a los abogados realizar esa gestión ante Interpol. Marcet quiere evitar que, si su familia se entrega, deba cumplir alguna prisión preventiva antes de que se aclare su participación en algún tipo de delito, indicaron las mismas fuentes. En las conversaciones que los asesores legales de Marcet vienen manteniendo con magistrados y anteriormente con el exministro del Interior, Luis Alberto Heber, estuvo sobrevolando la posibilidad de que en algún momento el propio Marcet se entregue a la justicia uruguaya. Las fuentes dijeron que Marcet confía en el sistema institucional uruguayo y quiere que sus hijos se instalen en el país con su madre y que puedan estudiar aquí en Uruguay.
empezó a retomar de nuevo el tema Marcet porque la Fiscalía estaba investigando e empezó a convocar, ¿no? A quien era el subsecretario, a Maciel, también estaban citados Bustillo, Heber y Carolina H. Cuando fue Carolina H. a la Fiscalía a declarar, dio a conocer los audios y se armó un escándalo terrible. Y eso fue hace 15 días. Fue quizás el peor momento del gobierno. ¿Por qué? Porque la calle estaba en Estados Unidos, había ido con mucha Le pregunté iniciativa. a Álvaro Delgado el otro día en ADM si había sido el peor momento del gobierno. ¿Y le dijo que sí o no? No, tenía la respuesta armada, ¿no? Me dijo el peor momento era la pandemia cuando se estaban muriendo los uruguayos. Del punto de vista político no hay duda que esto lo fue porque la calle estaba lejos, acá la pradera política se le prendía fuego y la prueba está que tuvieron que entregar la cabeza de Bustillo. El primero que renunció fue Bustillo a cuenta de mayores renuncias cuando vino a la calle, Estados Unidos, ese sábado atragantado, no pudo decir nada de lo que había traído Estados Unidos, la conversación con Biden, hasta ahora no pudo hablar del tema, la calle no ha tenido oportunidad de hablar de ese tema. Sí, o ha decidido no. Bueno, pero en realidad si tiene algo positivo, de compromisos y posibilidades. Mucho no había. Bueno, conferencia de prensa, quizás hablando en términos de Vox, nunca se le vio tan groggy, ¿no? Al presidente de una conferencia de prensa, no reaccionaba, dijo estoy cansado, hizo 4 preguntas, cortaron la conferencia, no se aclaró demasiado el panorama, por qué se iban, por qué le aceptaba la renuncia, si la gestión había estado bien, bueno, si la FLO fue por sí, ante sí o si estaba mandatado. Bueno, la cosa fue complicada y no terminó ahí, porque el lunes, que era un momento de festejo y de algarabía para la coalición con la inauguración del Hospital del Cerro, fue un bochorno para el presidente y su entorno porque lo esperaban, le gritaron, lo insultaron, lo interrumpieron permanentemente, tuvo que gritar para hacerse entender. Yo creo que fue un doble bochorno, ¿no? Hay que ir a abuchear a alguien que te inaugura un hospital. Por supuesto, por supuesto. Obviamente que hay gente que no se digiere que sea la calle Pau que te inaugure en el Cerro un hospital, pero sí, pero eso era una decisión política. Y el Frente Amplio esa misma semana, el otro día de lo del Cerro, vuelve a insistir en el Senado, propone tema de asunto político, el tema Marcet, se reúne ahí, evalúan, no. Y la coalición le dice, no votamos esto. De todas formas, por el mecanismo de fundamento del voto, todos los senadores, creo que quedó Charles Carrera, fue el único que no habló, todos hablaron y le dieron palo y palo y palo a lo que había pasado con Marcet, con los ministros, la mentira, las declaraciones, los documentos destruidos, todo volvió a pasar. Y el PCNT convoca para el otro lunes, para esta semana, una marcha en defensa de la democracia y contra la corrupción que se sumó al Frente Amplio. Una movilización que no fue demasiado importante, ¿no? Con lo cual uno se cuestiona hasta qué punto este tema, que para nosotros es tan relevante, tan importante para la gente común, ¿no? Si lo socás del salario y la reivindicación de su fuente de trabajo. Exacto, sí. Bueno, ahí Raúl Ponce de León junto a Miguel Nogueira en ADN analizaban, bueno, una cadena de situaciones. Comenzó Raúl analizando desde marzo, cuando se inicia el caso Penades con la denuncia que se conoció de Romina Celeste. Y allí va haciendo ese collar de situaciones que entendía han puesto al gobierno entre las cuerdas. Va a volver en un ratito nada más ADN, pero con el tema Casa de Galicia. Ahora nosotros hacemos la pausa y vamos a ver si arreglamos algunas filtraciones que tenemos por acá.